A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano, un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la Palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día jueves por FM 105.7 Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y desde Salta 433, emitiendo para todo Santiago del Estero y también para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y la aplicación de la radio que puedes bajar de www.radiodelafe.com, el portal de la radio. Allí puedes escucharnos desde cualquier parte del mundo o bajar la aplicación a tu celular o a tu tablet para escuchar la radio. Bueno, en este día jueves tenemos el enfoque saludable. Vamos a estar entrevistando a Martín Kuhn, que es médico veterinario, en el contexto del día o de la lucha contra la rabia, Día Mundial mañana de lucha contra la rabia. Y claro, es un tema interesante e importante. Y yo voy a hacer la reflexión espiritual, la reflexión inicial, recordando a Louis Pasteur, que es el descubridor, digamos, de esta vacuna antirrábica, y es un personaje interesante de la ciencia, porque era un científico creyente en Dios, lo cual muchas veces parece algo contradictorio. Muchos creen que para ser científico hay que despojarse de toda creencia o convicción en la existencia de Dios. Pero vamos a ver este personaje a la luz de lo que él descubrió. Un texto clave para entender la relación entre fe y ciencia está en Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice el apóstol Pablo: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es un pasaje interesante de la Biblia, porque nos enseña que Dios también se revela a través de la naturaleza. La existencia de Dios puede ser reconocida a través de la naturaleza, pero a lo largo de la historia los hombres se han rebelado contra este conocimiento de Dios, y esto ha llevado a que aquellos que profesan ser sabios sean considerados como necios por sus vanos razonamientos. Claro, traigo a colación esto porque en la época en que Louis Pasteur estaba allí ejerciendo o realizando experimentos para descubrir la vacuna antirrábica, era al mismo tiempo en que Darwin estaba escribiendo El origen de las especies. Y son dos personajes antagónicos que parten de postulados totalmente distintos. Darwin escribe sobre una teoría que llamó de la generación espontánea. Louis Pasteur descubre la ley de la biogénesis. Dos personajes históricos
científicos, uno creyente, el otro ponía en duda la existencia de Dios. Uno solamente creía en la existencia de la materia, el otro creía también en la existencia del alma, y llegan a conclusiones totalmente distintas. Fíjate que Darwin, con su teoría de la generación espontánea, llega a la idea de que la materia es inteligente y que puede autogenerarse o que puede transmutarse de una especie a otra, de tal manera que se puede sacar del escenario científico la persona de Dios, la existencia de Dios, o la de un ser que da origen a todas las cosas. En cambio, Pasteur dice que a través de la ley que él llama de la biogénesis, todo ser vivo surge de otro ser vivo, y otro ser vivo de su misma especie. No puede haber transmutación de especies. Esta postura de Pasteur hace obligatoria la existencia de un ser creador. Tiene que haber un creador que dé origen a una especie para que de esa especie se deriven todas las demás. ¿Cómo llegó a esta conclusión Louis Pasteur, que tuvo que afrontar la burla, el menosprecio de las sociedades científicas de su época? Bueno, simplemente porque él partía del postulado de la necesidad de la existencia de un ser creador que diera origen a todo lo que existe. En cambio, Darwin, con su origen de las especies y su teoría de la generación espontánea, sacaba del escenario la necesidad de la existencia de un Dios que diera origen a todas las cosas. Mira, muchos hay que creen que hay una divergencia irreconciliable entre ciencia y fe. Pero Pasteur fue uno de los grandes científicos reconocido en toda la historia de la ciencia, que demostró que fe y ciencia no se contradicen necesariamente. Es más, Pasteur decía: solamente puedo aceptar como hecho científico lo que puede ser demostrado a través de la experimentación. No creo en filosofías, no creo en interpretaciones científicas, sino en hechos científicos. Y esto es lo que distingue a un científico creyente en Dios de uno que no lo es. Los dos parten de postulados de fe. Hay que tener más fe o más credulidad para creer que las cosas surgieron espontáneamente y que la vida surge por generación espontánea, a la fe sencilla de un científico como Pasteur, que dice: yo simplemente creo que existe un Dios creador que dio origen a cada una de las especies en existencia, y por la ley de la biogénesis creo que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Interesante pensamiento en el contexto de este día en que honramos la memoria de científicos como Louis Pasteur, descubridor de la vacuna antirrábica. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te damos la bienvenida a nuestro enfoque saludable de hoy. Después de escuchar un tema musical, vamos a estar entrevistando a Martín Kuhn, médico veterinario, que nos va a estar hablando justamente acerca de lo que es la rabia, medidas de prevención y también de asistencia en caso de haberse contagiado esta enfermedad. Si solo fueras tú. Continuamos con nuestro programa, ya con la presencia del doctor Martín Kuhn, para hablar de este tema tan interesante, sobre todo recordando que mañana es el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia, y vamos a pedirle que nos explique un poquito por qué se celebra mañana en esa fecha, y hablarnos un poquito de qué es esta enfermedad. Bien. Gracias por la invitación, Carlos, como siempre. Se
celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia debido a que se conmemora la muerte de Louis Pasteur. Para nosotros en la medicina es como un prócer directamente, fue el que dictó las bases de la microbiología y además de muchos avances científicos que en ese momento fueron agigantados, ¿no? Pasos agigantados que él pudo demostrar. Bueno, él se conmemora principalmente porque él fue, como vos decías, el que creó la vacuna contra la rabia. Fue uno de los que presentó las bases también para el tratamiento en humanos, aunque el tratamiento hoy en día es muy errático. Pero debido a eso, a la muerte de Pasteur, se conmemora ese día, el Día de la Lucha contra la Rabia. Es una enfermedad muy letal, ¿sí? Una enfermedad muy letal que se cree que ya casi llega a un 100%, casi el 99% del porcentaje de letalidad. O sea, la letalidad es la capacidad que tiene para provocar la muerte, la enfermedad. Hoy en día no existe un tratamiento específico, ¿sí? Se trata con sueros hiperinmunes. Por lo tanto, las bases para evitar la enfermedad es la prevención. El arma más importante que tenemos, no solamente los humanos, sino también en los animales. Nosotros somos responsables de la prevención en los animales y de esa manera de evitar que se disemine la enfermedad, ¿verdad? Principalmente nosotros conocemos la enfermedad porque siempre lo vemos en televisión, o lo que hemos leído es que la enfermedad te la contagia el perro, ¿sí? Pero existe también muchísima rabia que no es la citadina, no es la urbana, sino que es la selvática o rural también, que se da en bovinos, y la selvática principalmente en animales, en mamíferos. Puede ser cualquier mamífero, puede ser receptor o vector o transmisor de la enfermedad. Quizás el más difundido es el murciélago, ¿verdad? Claro. El murciélago es un reservorio muy importante, quizás el más importante de la enfermedad, y por eso también uno de los métodos de prevención es controlar el vector, que sería el murciélago, en las ciudades donde pueden llegar a haber muchísimos, principalmente donde hay edificios muy viejos. Claro. Exactamente, ahí se debe tener mucha cautela con esos animalitos, ¿verdad? ¿Y cuál es la medida de prevención que se utiliza para combatir la rabia? Mira, la medida de prevención, la principal que hoy tenemos y la que más funciona, es la vacunación. La vacunación en los animales, la mejor medida. Se realiza la inmunización con vacunas de rabia en los caninos y felinos también. Y bueno, hay también animalitos que hoy en día están de moda, como los hurones, que también deben ser vacunados contra la rabia, ¿sí? Quizás alguna ardilla y esos determinados animales que uno por ahí puede llegar a tener como mascota, como una novedad de mascota, pero uno tiene que tener esos recaudos que deben ser vacunados contra la rabia. Se aplica la vacuna principalmente en caninos, que es los que más tenemos, después de los 3 meses de edad, y en caninos y felinos después de los 3 meses de edad, y se hace una revacunación todos los años. Es más, y como dato anexo, quería comentar que justamente se está haciendo una campaña importante en la mayoría de las UPA de la ciudad, con la vacunación gratuita, ¿sí? La vacuna contra la rabia, así que no tenemos excusa, tenemos la vacuna gratis, va al veterinario, te la aplica gratis en la UPA a tu animalito, así que no tenemos excusa para no prevenir. Bien, eso es interesante, porque hay personas que creen que se vacuna una sola vez y después ya nunca más. No, exacto, se vacuna, la vacunación debe ser todos los años. Yo siempre recomiendo que tengan su carnecito a mano y que realicen. La vacuna es obligatoria, mucha gente no lo sabe, pero la vacuna de la rabia es obligatoria. Si vos tenés una mascota, es obligatoria que tenga la vacuna contra la rabia. Por eso también la aplicación es gratuita. Bien. Obviamente también uno la puede hacer en consultorio privado con su veterinario de cabecera, pero es obligatoria y que la tenga todos los años. La validez del certificado antirrábico son de 365 días. Bien. Así que no podemos errarle en eso, y sí o sí tiene que tener vacunación todos los años. Y muchos creen que solamente cuando es cachorro y después ya puede parar, no, pero es todos los años. Bien. La inmunización debe reforzarse contra esa enfermedad, justamente por lo que decíamos, la letalidad de la enfermedad, y para evitar que se expanda dentro de la ciudad. Un canino infectado con rabia es una fuente potencial de infección para un humano. Y
y sobre todo la enfermedad es una enfermedad que puede confundir mucho, porque el periodo de incubación, que es la incubación de que ingresa el agente viral, porque en este caso es un virus, hasta que empiezan los primeros síntomas puede pasar de 5 días hasta un año. O sea que a mí me puede morder un perro y recién yo puedo desencadenar sintomatología a los meses o quizás hasta llegar al año, en casos extremos. Normalmente dura 20 días, es lo común, pero pueden extenderse muchísimo. Uno piensa que una persona sana pasaron quizás un mes que lo mordió un perro, y no es así. Por eso cuando uno es mordido por un perro, gato, murciélago o cualquier animal silvestre, debe ir a inmunizarse contra la rabia. Bien, eso es importante también. Es una medida de prevención que frente a un posible contagio se aplique la vacuna, no esperar que se manifieste. No, exacto. Uno tiene que se aplica la vacuna en caso de la exposición a la enfermedad. Es una de las pocas enfermedades que se vacuna cuando uno tuvo la exposición y que funciona. Se repite la vacuna, se hacen 3 dosis. Los que se dedican a estos, que inmunizan humanos contra rabia, si fueron mordidos, tienen un esquema vacunal que dura unos días, donde se aplican 3 vacunas contra rabia, ¿sí? Y es muy importante completar el esquema. Quizás una vacuna no es suficiente si uno fue expuesto a la enfermedad. Claro. Las otras personas que se deben vacunar, muchos se deben preguntar: ¿me tengo que inmunizar todos los años yo como persona si no tengo contacto, no me mordió un perro? La verdad que se considera que las personas de riesgo médicos, ya sean veterinarios, médicos humanos y personas que trabajan otras personas que trabajan con animales, son las que se deben inmunizar pasivamente, ¿sí? Pero no está dentro del calendario de vacunas corrientes para las personas. Bien. ¿Y cuáles son los síntomas de que una persona se ha contagiado con rabia? Bien, los síntomas son propios de una encefalitis, porque el virus produce una encefalitis, una inflamación del encéfalo, a través cuando el perro muerde o el mamífero, cualquier mamífero muerde a la persona y en su saliva posee, es portador de la rabia. Inocula el virus, ¿sí? Y el virus viaja al encéfalo, produce una encefalitis y luego de ahí se disemina por otras partes del organismo. Los síntomas son inespecíficos porque son cualquier síntoma de una encefalitis. Primero, dolor intenso de cabeza, vómitos, mareos, comienza con eso. Luego pasa a una fase que por eso se la conocía la enfermedad en la antigüedad, que se llama hidrofóbica. Es como que uno se pensaba que uno le tenía miedo al agua. No, es porque no puede deglutir. No pueden deglutir, entonces no pueden hidratarse. Y la mayoría de las veces, termina con el coma. Empieza el coma y después convulsiones hasta llegar a la muerte. Por eso es importante para el tratamiento, siempre tiene que ser antes de que llegue a la segunda o tercera fase. Siempre tiene que ser en la primera fase, que es cuando uno tiene dolor de cabeza, mareos, vómitos. O sea que si uno estuvo expuesto a un animal que posiblemente sospechaba que pueda tener rabia, y comienza con esos síntomas, debe ir urgente al médico. Pero sin embargo uno tiene que anticiparse más. Si uno estuvo expuesto quizás a la enfermedad o estuvo con un animal que puede tener rabia y que lo mordió sin que presente los síntomas, ya debe ir a hacerse ver con un clínico y hacerse la inmunización de la que hablábamos. Algo a tener en cuenta, que muchas personas por ahí creen que todos los perros pueden transmitir la rabia. No es así. El perro tiene que estar justo infectado con la enfermedad. Si uno sospecha que el animal tiene rabia, tiene que hacer la denuncia al Instituto Antirrábico, y el Instituto Antirrábico designa un veterinario que lo debe observar por 10 días para descartar la presencia de la enfermedad. O sea, y si una persona es mordida por un perro, y uno puede ir a hacer la denuncia, y el veterinario igual lo tiene que observar muchas veces por prevención, ¿sí? Porque aquí la forma de ganar esta enfermedad, que gracias a Dios la morbilidad, o sea la cantidad de enfermos, no es alta, pero la letalidad es muy alta. Por eso de ahí deriva la importancia, ¿sí? De toda esta medida de prevención que hablábamos. Bien. Bueno, yo creo que nos has dado un panorama general de lo importante que es, sobre todo la prevención, ¿no? La medida de vacunar a las mascotas que tengamos en casa. Y para mí, por lo menos, una novedad
todas las mascotas. Ajá. Los hurones, las ardillas, los conejos. Hoy están muy de moda esos tipos de animalitos y cada vez hay más. Y bueno, eso trae también trae algunos riesgos para la salud humana que no es para tener miedo, sino que es para informarse y justamente saber prevenir. Muy bien. Bueno, Martín, muchas gracias por acompañarnos y traernos este tema interesante. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa y quería compartirte una frase que tiene el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». El apóstol Pablo también, escribiendo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Es interesante, veníamos comentando en la reflexión inicial acerca de cómo ha habido personajes a lo largo de la historia que han sido controversiales, antagónicos, por partir de postulados de fe totalmente distintos. Por ejemplo, Darwin parte de un postulado de la no necesidad de la existencia de Dios como fuente de todo lo creado, y en cambio Louis Pasteur, que siendo creyente en Dios, parte de un postulado de fe de que no puede existir algo sin que Dios lo haya creado. La línea divisoria, la línea que traza o que crea una brecha entre estas dos posturas o postulados antagónicos, es la Biblia, la palabra de Dios. Claro, tenemos que entender que, y lo digo porque justamente el 26 de septiembre de cada año recordamos los evangélicos el Día Mundial de la Biblia, porque fue el 26 de septiembre de 1569 que se imprimió la primera Biblia traducida al español, la Biblia completa traducida al español. Y para nosotros es muy caro recordar a este personaje, Casiodoro de Reina, que fue el que durante 12 años estuvo haciendo la labor de traducir del hebreo y el griego al español para que nosotros tengamos la Biblia en nuestro propio idioma. Luego, en el año 1602, Cipriano de Valera hizo una primera revisión para actualizar el lenguaje de una lengua viva como es el español, y esto dio origen a que la versión más usada por los cristianos evangélicos sea la versión Reina Valera. Ahora, qué importante que es ver la trascendencia que ha tenido la Biblia a lo largo del tiempo, o lo que podríamos llamar la preservación de la Biblia como sagrada escritura inspirada por Dios. Ha habido a lo largo de la historia personajes conocidos y otros ignotos que han querido erradicar la Biblia para que no se la lea, y han luchado contra la existencia del cristianismo sobre la faz de la tierra, pretendiendo erradicar toda creencia en un Dios creador y en un Cristo redentor. Sin embargo, esto ha sido en vano, porque Dios, que ha inspirado a santos hombres para que escriban la Biblia, también la ha preservado a lo largo del tiempo. Muchos han combatido y han querido erradicarla, quemarla, destruirla. Me viene a la memoria el personaje anecdótico de Voltaire,
uno de los ateos más conocidos, que pronosticó que en 100 años la Biblia iba a ser totalmente erradicada de la faz de la tierra. Y como dato anecdótico, en la casa de Voltaire funciona actualmente la Sociedad Bíblica Francesa. Parece una paradoja, una burla de la historia, pero es así. O sea, la Biblia no es un libro común, no es letra muerta, no es como cualquier otra literatura. La Biblia es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. En la actualidad también hay muchos que pretenden, si no erradicarla, sino quemarla, por lo menos ignorarla, o sacarla del alcance de la gente, para que, ignorando la Biblia, puedan imponer sus falsas filosofías y sus malas prácticas. Por eso traigo a colación este texto de Isaías: ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Porque vivimos en un tiempo donde hay una persecución contra toda convicción, creencia que esté basada, fundamentada en la palabra de Dios. Hay una intención de crear una moralidad secular, una modalidad que no tenga su fundamento en el dogma o en la palabra de Dios, sino una moral libre, autodeterminada por cada ser humano, donde cada uno o cada cultura pueda decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero aquí viene el llamado del apóstol Pablo a todos los que tenemos convicciones de fe, a que no nos conformemos, o como dice otra versión, no permitamos que el mundo nos meta en su propio molde, en su propia manera de pensar, en su manera de actuar, en su cosmovisión de las cosas, sino que vayamos transformándonos nosotros a medida que se va renovando nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Y qué importante que es entender que en este tiempo Dios está separando para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras, redimido al precio de la sangre de Cristo, que es nuestro único y suficiente Salvador personal. Porque tenemos que entender que toda base para la vida y para la piedad, para una vida moral, para una vida sana, está sustentado por la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, es el lugar donde encontramos los valores morales absolutos que al ser humano le dan dignidad. Lamentablemente, aquellos que se apartan de la Biblia tienen quebrada la bolsa de valores morales, porque separados de Dios caemos en la inmoralidad, caemos en la idolatría, nos destruimos a nosotros mismos y destruimos las sociedades en que vivimos. Por eso alentamos desde la radio en este mes de la Biblia, para que vos, mi querido oyente, seas un lector de la palabra de Dios, pero no un lector olvidadizo, como dice Santiago, sino un lector que medita la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, la pone en práctica. Quiero decirte que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la Biblia para que lo hicieran con toda autoridad y sin cometer errores al escribir la palabra de Dios, ese mismo Espíritu Santo Dios lo pone morando en cada creyente para ayudarle a interpretar adecuadamente la palabra de Dios. De tal manera que todos aquellos que quieren encontrar la verdad,
y tener basada su vida sobre valores morales absolutos, firmes e inconmovibles, lo van a encontrar solamente en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando oraba en Juan capítulo 17, dice: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Qué bueno que es que podamos tener hoy una Biblia en la mano y ser agradecidos a todos aquellos que a lo largo de la historia se han jugado la vida por preservar incólume la palabra de Dios. Seguramente Dios está detrás de todo esto y Dios está premiando todo esfuerzo para que la Biblia siga leyéndose cada día más y más, y para que vos y yo podamos tener una fe firme, no basada en vanas filosofías, en creencias humanas, sino basada en la palabra de Dios, la única norma autoritativa de fe y de conducta para todo cristiano. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga, y si Dios lo permite nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad. Por Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.